Hola a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por el interés que han mostrado en esta propuesta que lleva por título El trabajo final de grado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, balance, diagnóstico y propuestas de mejora en clave de innovación. Esta experiencia la hemos desarrollado conjuntamente el profesor Rubén Cabal Tejada, que les hablará a continuación, sobre todo dentro de esas propuestas de mejora y las innovaciones que consideramos que pueden ayudar a los trabajos fin de grado y en mi caso, Misael Arturo López Apico, les plantearé ahora pues, un contexto general sobre los TFG desde un punto de vista de la legislación, de las normativas y también algunos aspectos que tienen que ver con esta situación de los TFG en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, centro en el que ambos participantes en este proyecto somos docentes en el Departamento de Historia Contemporánea, más allá de que hemos tenido también experiencias en otros centros universitarios y en otros contextos y por tanto tenemos también ya una trayectoria de interés por todo lo que tiene que ver con estos trabajos tutelados. Para hacer una contextualización sobre los TFG tenemos que retrotraernos a más de 2 décadas atrás, cuando comenzó en España a implantarse definitivamente el Espacio Europeo de Educación Superior. Ese nuevo modelo, ese denominado coloquialmente Plan Bolonia, planteaba toda una serie de cambios, como sabemos, con un saldo, un balance pues todavía problemático y con ciertas limitaciones, pero que impelía sobre todo a un cambio en el sistema universitario para que el modelo formativo, el modelo de enseñanza-aprendizaje, pasara a ser definitivamente competencial, donde el estudiante se situara en el centro del proceso formativo, donde el docente acompañara al estudiante no solo en la adquisición de determinados conocimientos, sino alcanzar y además alcanzar una serie de resultados de aprendizaje, sino también para que pudiera desarrollar toda una serie de competencias y habilidades que le fueran de utilidad en su práctica profesional o en el futuro que cada uno emprendiera. Bien, si nos hemos centrado en la cuestión de los trabajos fin de grado, es porque esta, como veremos, aunque quedó establecida en el Real Decreto 1393 del año 2007, ha tenido una nueva vuelta de tuerca a raíz de la iniciativa del Ministerio de Universidades, ahora nuevamente reincorporado dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, sobre su voluntad de no solo aprobar un nuevo Real Decreto, el 822-2021, sobre enseñanzas universitarias, sino también una ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, que, como es sabido, pues todavía está en plena implantación, con algunas dudas sobre la posibilidad, entre otras, de hacer valer pues, esa recomendación de que se alcanzara un 1% del PIB de financiación pública para las universidades, toda vez que plantea problemas de competencias, porque sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas estas competencias de educación superior, o también otros elementos que siguen siendo clave, como es la situación de las plazas del profesor asociado, que pasa a ser, como sabemos, profesor permanente, PDI permanente, la elaboración de nuevos estatutos, bien, toda una serie de elementos y aspectos, como digo, que han sido fruto de unos largos e incluso a veces enconados debates y siguen siéndolo en la actualidad. Sin embargo, nos vamos a centrar únicamente dentro de ese marco normativo, marco legislativo, en lo relativo a los trabajos fin de grado. Por ello, volviendo a ese Real Decreto 1393 del año 2007, como decía, que además fue modificado por el Real Decreto 861 del año 2010, en dicho Real Decreto se disponía que los estudios de grado iban a tener una naturaleza generalista, esto se mantiene en el nuevo Real Decreto, y que las enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo fin de grado. Además, se daban otra serie de indicaciones sobre que ese trabajo fin de grado tendría que tener como mínimo 6 créditos y un máximo de un 12,5% del total de los créditos del título. Recordemos que el trabajo fin de grado, pese a lo que a veces pueda parecer, no deja de ser otra asignatura, una asignatura más dentro de las titulaciones de grado, y se indicaba en el dicho Real Decreto 1393-2007, se indicaba que el trabajo fin de grado debería de realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Es decir, esa clave competencial aparecía con un trabajo fin de grado
que de alguna manera pretendía hacer un muestreo o un barrido de todas esas competencias para comprobar que los estudiantes alcanzaban esa madurez necesaria antes de titular. Es cierto que ya en ese momento hubo bastantes dudas sobre qué significaba este trabajo fin de grado. Por ejemplo, un elemento un tanto contradictorio es que su elaboración y defensa se planteaba en la conclusión del grado, porque podría parecer que era necesario tener superadas el resto de asignaturas para poder realizarlo. Tendría lógica si nos estamos hablando de un muestreo de todas las competencias del grado, pero sin embargo sabemos que las dinámicas han ido hacia otra situación donde al denominar el TFG como una asignatura que se situaba en la fase final del plan de estudios, pues en algunas ocasiones la interpretación de determinadas universidades era que se podía desarrollar a partir de cuarto curso, independientemente de que se hubieran superado o no todas las asignaturas anteriores. Bien, estas instrucciones, quizás un tanto simples o insuficientes, llevaron o plantearon la necesidad de una labor de desarrollo que se plasmó en las diferentes memorias de verificación de los títulos. Es verdad que había diferencias disciplinares, tradiciones diferentes y todas ellas se dejaron sentir en estas memorias de las titulaciones. Además también, lógicamente, había que tener en cuenta las distintas aportaciones de los evaluadores designados por las agencias de evaluación de referencia y, por tanto, el salto resultante de la implantación de estos trabajos fin de grado en nuestro sistema educativo ha sido bastante desigual. En algunos casos, el trabajo fin de grado se reinterpretaba como una especie de tesina redividida, lo cual de alguna manera era contradictorio o más bien incumplía las características propias de ese nivel 2 del marco español de cualificaciones de la educación superior, el MECES 2, que reservaba las competencias de investigación para máster y doctorado. La antigua tesina sí que tenía en algunos casos, o creo que mayoritariamente, tenía unas ciertas implicaciones investigadoras, no debería de tenerlo el trabajo fin de grado. En otros casos sí que es cierto que se respetó ese principio anterior de un grado generalista que no llevaba a una especialidad investigadora, pero el trabajo quedó, por ejemplo, exento de una defensa pública. Y en muchas ocasiones él era el tutor el que otorgaba el 100% de la calificación. Esto es un elemento quizás un tanto llamativo, porque cuando se comparan las asignaturas, recordemos esa condición, esa naturaleza de asignatura del TFG, de hecho, digo esto porque tiene el mismo peso desde el punto de vista de la calificación media de los estudiantes del trabajo fin de grado que una asignatura de formación básica de primero, más allá. Obviamente me estoy refiriendo siempre que tenga 6 créditos. Si tiene una carga superior de créditos, pues evidentemente habrá que hacer esa traslación. Pero, como indico, no ha dejado de ser paradójico que en las asignaturas en las que el TFG estaba siendo evaluado 100% por los tutores, las calificaciones tuvieran una tendencia a ser mucho más elevadas que en el resto de las calificaciones del resto de las asignaturas del grado. De hecho, en algunos casos hay pruebas de que en esa asignatura de TFG se proponían más de una decena de matrículas, algo verdaderamente inusitado si nos damos o comparamos con otras asignaturas del grado. Es cierto, por ejemplo, que en algunos casos se llegó a un punto intermedio donde para, de alguna forma, poder dilucidar sobre esas menciones de matrícula, los estudiantes sí que hacían una presentación pública si deseaban esa máxima reconocimiento en la calificación. Pero esto se ha justificado, por un lado, con que el acompañamiento que hace el docente al tutelado pues es más intenso, de ahí los mejores resultados, pero también tiene un elemento que espero que pueda ser un aspecto para el debate en las intervenciones que ustedes planteen, que es ese prurito que tienen los docentes de plantear que han hecho un buen trabajo y por tanto también la calificación del estudiante ha de serlo parejo. O incluso en algunos casos docentes que indicaban sin ninguna base con la realidad que las calificaciones obtenidas por estos estudiantes en el trabajo fin de grado condicionaba, por ejemplo, procesos de acreditación ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ante la NECA. Algo a todas luces, como digo, que no tiene demasiado sentido porque si nos damos cuenta, no se trata, como decía, ni de una tesis doctoral, ni muchísimo menos, y tiene un planteamiento que excede las calificaciones que no parece preocupar
en otras asignaturas del grado. Bien, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en marzo del 2013 se aprobaron una serie de directrices que obviamente han quedado ya desactualizadas en buena medida por la adaptación al nuevo Real Decreto 822-2021, pero cuyo revisión es interesante porque deja entrever las muy diferentes situaciones que se planteaban en una facultad que en aquel momento tenía 13 títulos de grado y hoy 14 títulos de grado, muy dispares disciplinarmente entre ellos, toda vez que dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM tienen cabida pues desde los estudios más filológicos a estudios de carácter, vamos a decir, histórico, filosóficos, antropológicos, etc. Por tanto, un elemento interesante de esta experiencia era la necesidad de hacer un diagnóstico y de alinear en buena medida esas directrices ya caducas, aprovechando este nuevo cambio en la legislación y también para, como digo, ponerlas o hacernos una puesta al día, toda vez que ahora sí que contamos con unas directrices generales de la Universidad Autónoma de Madrid que pueden servir perfectamente sin necesidad de hacer excepciones, al menos en este centro de la AUA. Como decía, volviendo un poco a lo anterior, la falta de instrucciones más elaboradas por parte del legislador llevó a que la autonomía universitaria tuviera efectos multiplicadores en cuanto a los distintos modelos de TFG por centro y titulación. De hecho, esto queda patente cuando vemos que en la última década se han publicado varios trabajos, por ejemplo en el de González León y Peñalba, en el de Cuña, en el de Novelle o el de López y Coronas, sobre cómo debía un estudiante enfrentarse a esta tarea, a un trabajo fin de grado. No dejaban de ser una especie de manuales, algo de gran interés, pero que se daban también consejos o orientaciones que, como digo, luego a la hora de plantear a cada uno de los contextos en los distintos centros y universidades, pues no siempre eran adecuados. Es más, pensemos en un aspecto que puede resultar anecdótico, pero que me parece relativamente importante y que traigo aquí a colación porque fue uno de los hallazgos cuando hicimos ese diagnóstico. En la Universidad Autónoma de Madrid está regida en términos de la agencia de calidad por la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, y en una de las guías de ayuda para la verificación y modificación de los títulos oficiales de grado y de máster, publicada concretamente en noviembre de 2019, es decir, todavía atendía al Real Decreto 1393-2007, se reproducía todo lo referente al TFG marcado por ese Real Decreto, pero también se introducía la posibilidad, algo llamativo, de que estos trabajos en fin de grado se pudieran hacer de una manera grupal o en equipo, ¿no? Algo relativamente llamativo. Recordemos también que dentro de estos últimos años hubo también dudas sobre, por ejemplo, en los PCOs, ¿no? Como coloquialmente conocidos como dobles grados, si tenían que hacer un trabajo o dos trabajos fin de grado. Obviamente, al ser dos titulaciones las que va a obtener el estudiante, tenía que hacer los trabajos fin de grado, pero hubo también dudas sobre qué tipo de enfoque darle, etcétera, etcétera. Ya digo, en esa guía de la Fundación Madrid+D se planteaba la posibilidad de hacer trabajos en fin de grado en equipo, lo cual, como digo, pues a veces puede resultar complicado, sobre todo si tenemos en cuenta que se ha de respetar ese nivel MECES 2 que no lleva a competencias investigadoras. Y otro elemento también interesante es que había una cierta conexión y a veces también confusión con el trabajo fin de máster y el trabajo fin de grado en esa guía, cuando son elementos claramente diferenciados por el nivel, como decía, MECES 2, MECES 3. Entrando ya en la última parte de mi intervención y centrándome en el Real Decreto 822/2021, en realidad, curiosamente, a pesar de ser esa vuelta de tuerca a la que hacía referencia anteriormente, tampoco ha servido para definir con mucha más precisión los contornos del TFG. La principal novedad es que la defensa pública va a resultar obligatoria. Así, leo textualmente el párrafo donde se aborda en el mencionado Real Decreto lo referente al trabajo fin de grado, que es de carácter obligatorio y cuya superación es imprescindible para la obtención del título oficial. Tiene como objetivo esencial la demostración por parte del o la estudiante del dominio y aplicación de los conocimientos, competencias y habilidades definitorios del título universitario oficial del grado. Ese trabajo de fin de grado dispondrá de un mínimo de 6 créditos para todos los títulos y un máximo de 24 créditos para los títulos de 240 créditos, de 30 créditos en los títulos de 300 créditos y de 36 créditos en los títulos de 360 créditos.
Recordemos que en términos generales las titulaciones de grado en España son de 4 años, por tanto 240 créditos. Vuelvo a citar, deberá desarrollarse en la fase final del plan de estudios, siguiendo los criterios que cada universidad o centro establezca. Esto es interesante porque, como vemos, abre la posibilidad a que los distintos centros sean autónomos, aunque es cierto que, por la experiencia en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando mejor ha funcionado todo es cuando nos hemos alineado en una serie de directrices básicas. Y, como digo, la principal novedad, vuelvo a citar textualmente, es la siguiente. Asimismo, los trabajos de fin de grado deberán ser defendidos en un acto público, siguiendo la normativa que tal efecto establezca el centro o, en su caso, la universidad. Bien, ese panorama cambiante obligó a plantear una modificación de todos los títulos de grado para adaptarse a estas circunstancias nuevas con el TFG, toda vez que la mayor parte de los títulos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM no tenían defensas públicas o no tenían en sus memorias de verificación establecido el requisito de una defensa pública. Y otro aspecto también de interés es que había que adaptarse a los antedichos ámbitos de conocimiento. Con este planteamiento general en mente y teniendo en cuenta que en la Facultad de Filosofía y Letras, como digo, tenemos 14 títulos de grado, hicimos una revisión de las distintas guías docentes y de cómo se iban a adaptar las memorias de verificación modificadas para dar cabida a las defensas públicas, qué tipo de informes se pedían a los tutores, qué tipo de evaluación se planteaban, las rúbricas existentes, y el balance realmente es bastante llamativo desde un punto de vista de la heterogeneidad de todos estos componentes. Es cierto que ahora habrá una defensa pública en la mayor parte de los grados, dado que los procesos de modificación han tenido pues, sus propios ritmos y en algunos casos todavía este va a ser el primer curso en el que se hagan defensas públicas y en algún caso, estoy pensando por ejemplo en el grado en estudios ingleses, todavía no habrá una defensa pública hasta que no se apruebe la definitiva modificación del grado, es decir, hasta el próximo curso académico. Tenemos que tener en cuenta que en no todos ellos se sigue un mismo modelo de evaluación. En algunos, 100%, el tribunal o la comisión evaluadora en estas defensas públicas, que también vemos modelos de 2 o 3 miembros. Esto es también un elemento interesante porque apela nuevamente a los problemas de financiación a los que hacía referencia, los problemas estructurales de la adaptación al Plan Bolonia, toda vez que la conformación de comisiones de 3 miembros es bastante costosa desde el punto de vista del tiempo que tienen que dedicar estos docentes a todas estas tareas. Si quieren hacer una verdadera revisión profunda de estos trabajos, toda vez que hay una heterogeneidad importante de temas. Y un elemento también llamativo, como digo, es que los informes pueden ser o no vinculantes para el tribunal. Así, por ejemplo, tenemos modelos de apto y no apto, donde el tribunal, como decía, califica al 100% al estudiante después de su defensa pública en función de una rúbrica que tiene en cuenta tanto lo alcanzado o la evaluación alcanzada desde el punto de vista de la calidad de lo escrito, pero también de la defensa pública, a otros donde la defensa pública está en torno a un 50% y el resto de la calificación la designa el tutor en cuestión, o incluso también algunos casos donde en la defensa pública pueden encontrarse los tutores, aunque a lo mejor no planteen un comentario crítico al trabajo del tutorando, toda vez que ya han realizado esa labor anteriormente. Las rúbricas también, como digo, están en algunos casos en proceso de definición, en otros ya están muy desarrolladas y sigue habiendo un problema que es necesario pues, plantear en una experiencia como esta, que es todo lo que tiene que ver con qué es investigación y qué no es investigación dentro de un marco de las humanidades y de las ciencias sociales, donde a veces pues, estas cuestiones no están del todo claras. Es decir, un trabajo de un estado de la cuestión sobre un tema historiográfico, obviamente puede recurrirse a fuentes secundarias, pero ¿qué ocurre si este estudiante, por ejemplo, también recurre a fuentes hemerográficas? Por poner un ejemplo. ¿Qué sucede en un ámbito como la antropología cuando se plantea lo que es o no investigación con el trabajo de campo y se desarrolla algo semejante en un trabajo fin de grado
como una memoria sobre algunos elementos que tienen que ver con trabajo de campo. ¿Qué decir del ámbito filosófico, por ejemplo? O los planteamientos desde el ámbito de la arqueología. El último de los grados, el grado en arqueología, ha sido el último de los grados verificados en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto ha llevado también a grandes cotas de burocracia desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la coordinación de todas estas situaciones. La composición de los tribunales, la organización de las fechas con respecto a estos periodos de evaluación, el tipo de defensas, las instrucciones que se ofrecen a los estudiantes y quizás, y ya con esto concluyo, el principal reto al que nos hemos enfrentado desde los últimos años y que ahora con pues ya la llegada y desde luego no solo ya llegada, sino implantación plena de las herramientas de inteligencia artificial generativa, pues como digo, han generado un nuevo contexto. Y hace unos años, obviamente, uno de los problemas de los trabajos fin de grado era evitar que hubiera plagios o malas prácticas desde un punto de vista de que el estudiante no realizara esos trabajos. Un elemento importante es que no solo podía darse el caso de un plagio, sino también el caso de estudiantes que recurrían, y es conocido, es un vox populi que existen empresas o personas que hacen trabajos a la carta, ¿no? De ese tipo. Es cierto que a lo mejor quizás en los trabajos fin de grado pues no es tan común por la extensión o por las circunstancias que se recurran a estos mecanismos, pero desde luego sí que también existen para los trabajos fin de máster. Esto es un problema, pero desde luego el de la IA es el gran reto que tenemos por delante. En este sentido sí que creo, o consideramos, en este caso porque es obviamente algo compartido, tanto Rubén como yo consideramos que las defensas públicas son una buena piedra de toque para saber que verdaderamente estos estudiantes han desarrollado esas competencias de una manera autónoma y de una manera honesta. No queremos con ello decir que haya que prohibir, porque sabemos los problemas que plantean estos enfoques prohibicionistas, el uso de herramientas de inteligencia artificial, sino que hay una honestidad en el sentido de que se plantee si se han utilizado, pues qué tipo de prompts se han utilizado, cuáles han sido las búsquedas, en qué partes del trabajo han sido clave, si la revisión bibliográfica, por ejemplo, donde sabemos que la IA suele fallar bastante, o si ha sido una herramienta para ayudar a una mejor redacción, o si ha sido algo que ha tenido que ver con traducciones. Es algo, por tanto, que se puede insertar como buena práctica, aunque sigue siendo difícil. Primero porque es muy difícil detectarlo y segundo porque no deja de ser un voto de confianza al estudiante, que entendemos, como siempre se ha dicho, que quiere salir lo mejor preparado posible y el problema en estos casos es que a veces confundimos las metas con los medios, ¿no? El fin de acabar o cerrar su etapa en el grado puede llevarle a tener en cuenta este tipo de herramientas que en el fondo lo que van a plantear es que va a no alcanzar las competencias adecuadas y eso se va a notar constantemente, porque aunque la IA pueda hacer determinadas tareas por nosotros, sabemos que es fundamental tener en cuenta pues una serie de conocimientos para guiar a esa IA, para saber cómo evitar que nos esté planteando pues desde referencias incorrectas, desde temas mezclados o las llamadas alucinaciones, donde la IA pues directamente inventa algunos de los resultados. En fin, todo un reto, toda una situación pues en la que desde luego estamos trabajando los distintos docentes implicados en todas estas tareas, pero que hemos de abordar inmediatamente. Como decimos, el marco normativo está ahí, hay una serie de directrices que son de carácter general, otras que dependen de la autonomía universitaria y otras también que se pueden, pues que se pueden quedar reflejadas, digamos, se pueden plantear en las distintas guías docentes de las asignaturas. Pero lo que está claro es que habrá que trabajar con este nuevo entorno. Un entorno que obviamente podemos considerar hostil, pero que sin embargo, como decimos, puede también plantear oportunidades. En este sentido, esa defensa pública obligatoria puede convertirse, al igual que se están convirtiendo nuevamente exámenes orales u otro tipo de prácticas que parecían que estaban un tanto olvidadas dentro de nuestro sistema educativo,
pues pueden ayudar a observar cómo el estudiante que no haya realizado una buena tarea de revisión de fuentes secundarias y una buena tarea de una puesta al día para la elaboración de ese TFG tendrá muchas dificultades realmente para trasladar y para saber qué responder ante una comisión. Claro, es así también que la comisión tiene que estar bien preparada y para ello las rúbricas son fundamentales para ofrecer esa posibilidad de detectar malas prácticas. Además está, por supuesto, lo que tiene que ver con la propia honestidad de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria y confiamos también como docentes saber trasladar a nuestros tutelados que, como digo, las soluciones fáciles en ocasiones pueden ayudar para salir del paso, pero no son buenas consejeras desde un punto de vista de la formación integral que aspiramos a ofrecerles. Le cedo la palabra al profesor Cabal Tejada para que concluya esta experiencia o el desarrollo de esta experiencia y este vídeo. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus comentarios. Después de esta presentación, que nos permite observar tanto una panorámica histórica como las particularidades, los contornos de este tipo de trabajos, al menos en el ámbito de la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales, pero que creemos que algunos elementos de los que se han citado pueden hacerse extensible a otras facultades y, ¿por qué no?, a otras universidades, ya que, bueno, en contacto con los colegas vemos que la cosística pues, se mueve en unos terrenos similares. Queremos plantear simplemente pues, 3 aspectos de mejora que consideramos que pueden contribuir de alguna manera a mejorar el perfil de esta materia, de esta asignatura, ¿no? En primer lugar, creemos que deberíamos avanzar hacia una reflexión más amplia de en qué consiste la tutorización de este tipo de trabajos, la dirección de este tipo de trabajos, ¿no? Todos somos evidentemente investigadores, la mayoría doctores, etcétera, o en proceso de lograr un título de doctorado, pero claro, estamos moviéndonos en otro espacio, ¿no? En el que quizás hay que reforzar, consolidar, remediar, a mí es una palabra que me gusta mucho y se utiliza en el ámbito de la lengua, ¿no? Remediar, podemos conocer tenemos un registro del lenguaje, pero hay algún aspecto, el subjuntivo, lo he aprendido mal y lo reproduzco, ¿no? Entonces, esto si lo aplicamos al ámbito que nos ocupa, pues quizás un estudiante pueda tener muy buenas habilidades a la hora de discriminar información y sin embargo, pues tener más dificultades a la hora de expresar esas ideas de una manera coherente o el registro de vocabulario, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa reflexión más amplia de qué debemos estrictamente hacer en la tutoría e incluso, ¿por qué no?, secuenciar esa tutoría, que exista un marco de que conozcan tanto el director o la directora como el estudiante y en la primera tutoría vamos a hablar de estos aspectos, en la segunda de estos aspectos, en la tercera de estos aspectos. Se tiene que desarrollar entre este tramo y este tramo. Debe haber un mensaje previo del estudiante. Eh, Secuenciando, incluso, ¿por qué no parcelando las entregas, los borradores? No esperar hasta el último momento. Vemos que esto genera además muchas fuentes de conflicto después, que llegan a los tribunales y no ha habido un verdadero proceso de dirección, porque no ha habido contacto por parte del estudiante o ese contacto ha sido sinuoso, ¿no? Se ha mantenido a lo largo del tiempo o ha habido, pues eso, una falta se le ha facilitado pues, una bibliografía general al principio, quizás esa persona se ha sentido desbordada, es estudiante, y ha abandonado el proceso o ha tenido el feedback de otros amigos o compañeros y entonces ha interpretado que tendría que hacer otro tipo de tareas, etcétera, etcétera. Pues yo creo, nosotros creemos que una reflexión amplia sobre en qué consiste la tutoría, parcelarla, secuenciarla y sistematizarla puede ser un gran aspecto de innovación en este terreno. En segundo lugar, creemos que debemos también reflexionar, avanzar hacia el consenso, primero, de en qué horquillas nos movemos a la hora de pues, que estos 3 grandes bloques, la estructura o el aspecto formal, el contenido del trabajo por escrito y la exposición, pues en qué parámetros nos movemos, ¿no? Independientemente de que se trate de un tribunal externo, de que el director o la directora forme parte de la evaluación, pero al menos sí consensuar, llegar a un diálogo de mínimos sobre cómo repartir esa calificación, ¿no? Y por ende también, ¿por qué no?,
ver qué criterios de calificación aplican y desarrollar un grado de consecución que los acompañe. Es decir, una rúbrica de evaluación que perfectamente puede aplicarse a las distintas disciplinas, ¿no? En tercer lugar, creemos que debe haber también un debate, una reflexión de fondo sobre el contexto donde se desarrollan este tipo de trabajos y su pertinencia. Y quizás ser abiertos a explorar nuevas formas de TFG. Citaba el compañero TFGs grupales, pero por ejemplo, si lo que queremos es un elemento que certifique que a lo largo de los años esa persona ha adquirido las competencias asociadas al título o asociadas al grado, a la etapa, pues quizás podemos hacer uso de otro tipo de herramientas, ¿no? Estoy pensando los proyectos tutorizados que se aplican en en las escuelas profesionales, universitarias profesionales en Francia, desde hace relativamente pocos años, ¿no? En la cual es una suerte de portfolio en el que los estudiantes tienen que proceder a una reflexión de qué tipo de competencias en cada una de las materias están adquiriendo, por qué vía y cómo pueden eso mejorarlo o tener una transferencia al mercado o a su ámbito profesional, ¿no? Pues quizás reflexionar esta clave, además, en el contexto actual de que no debemos exigir ni un nivel de investigación, como ya ha citado mi compañero, ni tampoco poner a los estudiantes en la óptica productivista de que tienen que hacer ese TFG para publicarlo, como desde nuestra experiencia en algunos casos nos hemos encontrado, pues yo creo que avanzar hacia, si lo que realmente queremos es medir esas competencias asociadas a un título o a una etapa académica, pues vamos a buscar a explorar las formas adecuadas a tal efecto y en todo caso el TFG adaptarlo a ese contexto, ¿no? Y ya evidentemente el contexto tecnológico de la IA, del plagio, etcétera, daría para otra comunicación. Bueno, esos tres aspectos son los que nosotros humildemente proponemos y lo que queremos sobre todo con esta comunicación es abrir al debate, abrir al diálogo. Somos todos docentes, estamos en un contexto de innovación, especialistas en el ámbito de las ciencias humanas, de la historia, etcétera. Y nuestra última pregunta es, cómo creéis, compañeros, compañeras, que podemos mejorar esta asignatura? Muchísimas gracias.